unos meses, vamos, en verano del año pasado, se puso en contacto conmigo Yolanda de mi editorial y me ofreció darle forma a la experiencia en forma de libro. Pero al ponerme a ordenar sí que ha sido, bueno, emocionalmente sí ha sido muy duro porque nunca me había puesto a ordenarlo todo o a recordarlo todo o a analizarme a mí misma de esa manera. Muchos chavales ahora mismo entran sobre todo porque está de moda, o sea, pertenecer a una banda está de moda. No me junto a una banda aunque habrá quien lo haga, no es el motivo principal de la mayoría de los chavales que entran. Y que eso te resulte atractivo o que estemos borrando los niveles de violencia a tal punto que pensar en coger un machete y hacerle daño a otra persona con él, un machete, un cuchillo, una pistola, lo que quieras, que eso se te pase por la cabeza y te parezca bien o te parezca aceptable, eso ya es, con que lo piensen dos personas ya me parece brutal. Ahora, en la adolescencia prácticamente ya han nacido en un contexto de crisis, no conocen otra cosa, ¿vale? En 2008 estalla la crisis, los chavales que tienen ahora 15 años ya no han vivido de otra manera. Cuestiones de identidad, de búsqueda de un espacio, de sentir que en algún lugar sí que pertenecen, sí que son respetados, sí que son apreciados, sí que tienen X contexto alrededor. En muchas cuestiones les hace querer pertenecer a un grupo y estos son los grupos disponibles, entre otros, pero estos son los grupos disponibles a su alrededor. Así que es como una adscripción más, casi en algunos barrios es como elegir equipo de fútbol. Elimina toda la parte social que en origen tenían los grupos, ¿no? Y lo simplifica en esto, en colores, en rivalidades. Es parte de, yo creo que esto además no pasa solo en las bandas, de una simplificación y de un reduccionismo así en general hacia el que estamos tendiendo. No, yo creo que a mí me detuvieron pues porque tocaba, se hizo una operación y tocaba, que yo no había tenido el tiempo todavía de públicamente haber intentado ejercer un liderazgo más positivo. Yo creo que los medios en este caso lo que contribuyeron fue a generar la moda. Tuvimos un pico de trabajo también en el proyecto y de atención a medios y demás, y sí que notamos que al menos se estaba empezando a hablar o se estaba empezando a tratar de trabajar desde la prevención, ¿no? A preguntar cómo prevenir o a informarse de otras maneras, pero bueno, atípica en varios sentidos en el grupo, por ejemplo, porque era la única española en ese momento, la primera y la única que era española. Un poco encajo exactamente en lo que ya vienen trayendo de bagaje los que ya han sido pandilleros en el origen. Te resulta atractivo, ¿no? Que la gente te haga caso y con 18 años, ahora ya con 40, pues me da un poco más igual. Pues a nivel trabajo, con que las cosas funcionen ya me va bien, pero con 18, 19 años, ¿no? Pensar que lideras, que mandas, que en ese punto en el que es eso, tú necesitas ver quién eres o dónde estás, pues claro, siempre es muy atractivo. Tampoco voy a aportar yo nada nuevo y lo mismo que a mí no me gusta que hablen de mí, ¿no? Y que se ha hablado mucho de mí o que se ha distorsionado mucho mi imagen en muchos casos o se han hecho muchos reportajes sobre mí sin haber hablado nadie conmigo, pues creo que tampoco es mi lugar en este caso. O sea, yo doy una visión general de la situación, del contexto y del momento, pero ponerme a hablar ya de personas en particular creo que no es mi sitio. Hombre, creo que no hacía falta. Para lo que al final acabó siendo, que fueron pues 2 años por asociación ilícita. Es decir, si haces una comparativa, ¿no? Hay gente que por cosas más graves está esperando juicio en la calle. Entiendo la cuestión de la alarma social y entiendo que era todo muy llamativo, pero vamos, no había nada más detrás de aquello. Es decir, había pues eso, una declaración global de que el grupo hacía eso, pero luego, pues para 2 años yo creo que me podía haber esperado fuera. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Eso. Pero si luego llegara allí y que me dijeran, no, es que vas a FIES y vas a aislamiento y demás, eso sí que me resultó, o sea, eso sí que a lo mejor la cárcel era, pero aquello sí que me pareció desproporcionado, completamente desproporcionado. Bueno, pues, no sé qué te enseña la cárcel, a vivir contigo misma, sobre todo, a vivir dentro de tu cabeza. Sobre todo como esa parte de injusticia, ¿no? Porque luego tenemos personas muy por arriba en el sistema, social, que si entran a la cárcel entran a saludar y luego se marchan, ¿no? Y sabes que no van a volver, que ni siquiera van a pisar. Gente que se ha llevado miles de millones de euros, ¿no? Gente que ha prevaricado, gente que se ha llevado fondos públicos, gente que... Y en cambio, pues a la que ha robado la farmacia, esa va a estar entrando y saliendo de la cárcel toda la vida, porque ha robado una farmacia, porque es una drogadicta, porque no tiene familia, no tiene soporte, no tiene cómo pagar la fianza. Entonces, te enseña, o sea, te muestra
Yo estuve en Brieva con estas personas y en Brieva estuvo Urdangarín. A él le cerraron un módulo para que estuviera a gusto, ¿no? Entro después. No es una cuestión, sino que ya cuando cruzas la puerta también deciden a dónde vas, dónde te voy a colocar o cómo te voy a tratar en función de por qué delito entres. Que no tienen medios, que no tienen los recursos, que no hay personal suficiente para atender ni el día a día de una prisión. Y los funcionarios y las funcionarias muchas veces están en peligro o no pueden atender como sería necesario. Pues el Estado tiene ambas funciones, ¿no? Y del mismo modo que no puede dejar a los presos sin comer, tampoco debería dejar sin los recursos para la resocialización, ¿no? Y para la reinserción. Y esto visto de forma egoísta, porque las personas que están dentro van a volver a salir. ¿Cómo queremos que salgan? ¿Quién queremos que salga de una prisión? ¿Con quién queremos convivir cuando haya salido de la prisión? Hay muchos jóvenes que provienen de centros de menores o jóvenes que han tenido muchas complicaciones en su familia. Se coge una familia de estas que se llaman desestructuradas o familias con problemas sociales, coge uno de estos jóvenes a los que, no por malos tratos o por cuestiones violentas y demás, se les ha retirado a la familia. A veces era más fácil, a lo mejor era más fácil echar una mano a esa familia. A la María del año 2000 le diría que buscar otros cauces para canalizar su necesidad de lucha social, también su necesidad de pertenencia y demás. Y a ellas les diría un poco lo mismo, pero sobre todo les diría o trataría de decirles que no valen lo que un hombre les dice que valgan o no valen lo que la atención masculina les dice que valgan, porque es una de las cuestiones que más me estoy encontrando. Mira las consecuencias a largo plazo, mira a ver qué estás dispuesto a hacer ahora, antes de entrar, mira si tú eres la persona que cogerías un machete y le harías daño a otro o estás dispuesto a recibirlo, y luego mírate en el espejo del chaval que tienes enfrente y mira a ver si no es exactamente igual que tú, ¿por qué te estás peleando con él?